Muchísimas gracias por continuar con nosotros, de verdad se los agradecemos de todo corazón, porque este programa es para ustedes y nada más que para ustedes. Pero bueno, continuamos aquí, ya hay invitadito aquí en cabina, pero continuamos, Abraham Rojas aquí con su presencia. Saludos. Ya tenemos a Javier Águila aquí en cabina también, Ricardo Camela en controles y su servidora Alanis Andrea, pero vamos a presentar al invitado que nos deja pues engalanar esta cabina, ¿verdad? Con su presencia. Preséntanos, mi querido Abraham. Así es, pues hoy nos acompaña el psicólogo Sergio Pérez. Bienvenido. Gracias por invitarme. Y bueno, hoy nos viene a hablar de un tema que se me hace muy interesante. Por uno, las fechas que están ya a la vuelta de la esquina, o bueno, que es más, ya entramos a esas fechas, ¿no? Sí. Lo que es considerado la tradición Día de Muertos, desde como lo mencionaban en el primer bloque, desde el día 28 hasta ahora sí que lo que abarca el día 2. ¿No? Y bueno, no sé si alguno de ustedes en algún momento ha llegado a leer El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Es un libro muy bueno, en donde Octavio Paz describe cómo es el mexicano, ¿no? Describe cómo es el mexicano, y a mí en lo personal hay un capítulo que me gusta muchísimo y que se nombra como las fechas en las que nos encontramos, Día de Muertos, ¿no? Y nos habla de cómo es que el mexicano festeja estas fechas, ¿no? Esta fecha en específico, ¿no? Cómo es que, lo habíamos comentado otras bambalinas, se organiza, ahorra, gasta, bebe, insulta, dispara armas, o sea, todo lo que el mexicano hace, él lo describe obviamente de una manera, pues, desde un contexto literario, ¿no? Pero ahora sí que para explicarnos un poco más y entender un poco más de la psicología del mexicano como tal, nos acompaña nuestro invitado Sergio. ¿Te parece si nos explicas un poco más sobre esto que, al menos a mi parecer, deberíamos tomar en cuenta? Ok. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bienvenido. Muchas gracias. No, lo que pasa es que para entender una sociedad en general hay que irse desde sus raíces. Así es. Siempre. Sí. Decimos, o mucha gente en realidad pensamos que esta tradición es 100% mexicana, y eso no es cierto, ¿no? Hay civilizaciones que ya adoraban a la muerte como tal, ¿no? Ya había una celebración, ¿sí? Y ellos no lo veían como el hecho ¿cómo podemos decir? De despedir un ser querido, ¿no? Sino al contrario, adorar a la muerte como es, ¿no? No lo vamos a meter como ese tema místico, ¿no? De la muerte como hasta ahorita se ha visto o se ha estado viendo, ¿no? Lo veían más que una adoración hacia la vida, hacia la vida después de la muerte. Sí, claro. Se oye chistoso, sí. Pero es la vida después, es celebración de la vida después de la muerte. Ahora, nos venimos más para acá, nos venimos a nuestra cultura, y el mexicano es algo muy especial. Sí. Es especial. ¿Y por qué lo digo que es especial? Porque tiene un sentido de arraigo hacia la celebración, pero la celebración no lo determina exactamente como lo ponían nuestros antepasados, los mexicas, totonacas, chimecas, ¿sí? No, sino lo ponen de otra forma, ¿no? La forma de, ok, voy a celebrar, ya no es una celebración como tal, voy a establecer un ritual, porque es un ritual de cómo voy a esperar una persona, un ser querido que ya no está en una forma física. Entonces no me arraigo o no me encasillo, vamos a decirla de esta forma, a establecer una relación con la persona físicamente, sino con su recuerdo, ¿no? Y así sucesivamente ha pasado los años, ¿no? Y ya se ha elaborado un sinfín de historias, ¿no? Un sinfín de creencias, ¿qué es esto? Sí, por eso es una creencia, de cómo voy a celebrarlo, cómo voy a celebrar o cómo voy a manejar este ritual del el regreso de un ser querido, no de una forma física, sino de una forma espiritual. ¿Sí? Entonces de ahí empezamos a establecer un vínculo sentimental, un vínculo amoroso, ¿sí? Del hecho de que la persona que me visita de una forma espiritual, sé que está ahí, ¿sí? E incluso, lo voy a poner de esta forma, ¿no? Incluso establezco que siento su presencia,
Sí. De una Sí, forma así es. sensitiva, ¿no? De una forma sensitiva. Sí que estás acá, pasan las fechas y que es lo más chistoso, ¿no? Que lo curioso es que la fruta no tiene sabor, ¿no? Sí, lo que platicamos. Incluso, bueno, muchos psicólogos dicen, bueno, ya es algo psicológico, ¿no? Te prepara, tu cerebro te prepara para determinar que la fruta no tiene sabor, ¿no? Ok, eso sería meterse a otra línea. Términos científicos. Sí, otros términos científicos. Podemos acá poner a diferentes personas con diferentes puntos de vista y nos podrían decir, no, es que si llegan, no, es que por cuestiones de descomposición de la fruta o Sí, maduración claro. de la fruta y así sucesivamente, ¿no? Ahora, de ahí vamos a determinar que el mexicano, gracias a esta fortuna, tiene la facilidad de reírse de la muerte. Sí, Sí, así es. Y eso es algo muy curioso, eso me gusta. sí, Que siempre es increíblemente. como que yo creo que lo que más sale a relucir en Claro. estas fechas es el hecho de que, pues como mexicanos, tenemos el privilegio de poder reírnos de la muerte, ¿no? Tú lo acabas de decir, y yo Sí. creo que eso lo escuchamos cada año en los comerciales en la televisión y también, no sé, en lo que se dice o la propaganda o publicidad que se genera para el turismo, ¿no? Claro, México tiene una cultura riquísima en ese sentido, ¿no? Y qué mejor tomar ese factor para explotar nuestras tradiciones, ¿sí? Sí. Nuestra cultura, sí, porque pues, hay muchos de acá que la verdad desafortunadamente no aprecian, pero vienen extranjeros y aprecian Sí. nuestra cultura como tal, ¿no? Aprecian nuestro arraigo a nuestras tradiciones y vuelvo a mencionar, eso es algo que tiene el mexicano desde tiempos remotos, Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, en realidad, pues si lo vemos de esta forma, solamente fue una tradición modificada por parte de Sí. los españoles, ¿no? Sí. Se ha visto que había ofrendas hacia personas dentro ya de la misma cultura teotihuacana, bueno, ya lo sé, de todas las culturas, ¿no? Pero esto fue transformado, ¿sí? Y ahí le agregamos un poquito más de la religión católica, bueno, Sí, así es. que es la que más influye, ¿no? Que la que más establece, ok, vamos a poner un altar, sus diferentes significados de cada elemento de la ofrenda, Sí. sí, el simbolismo que representa la ofrenda, ¿no? Es exactamente una ofrenda para la persona que ya se retiró, pero si lo establecemos de una forma psicológica, es que esta ofrenda, hay muchos que dicen, esta ofrenda yo te la ofrezco por el hecho de sentir yo culpabilidad de yo seguir vivo Y tú muerto. y tú muerto. Órale, esa no me la sabía. Ese es un punto, ¿no? Yo te lo ofrezco porque siento culpa de yo seguir estando vivo, ¿sí? Y tú estás muerto, ¿no? Entonces, por eso desembolso una Cantidad X, sí, te engalano mi casa, claro, te pongo lo que a ti te gustaba, por supuesto. fruta, comida, no sé, refresco, cerveza, todo lo que al Sí, fruto- sí, por o sea, es supuesto. más que nada un acto como de culpa. Posible. De acuerdo a ciertos psicólogos, sí. Sí, es como si tú le dieras a un niño, le dieras un golpe Y luego le dieras una paleta. Sí, le das una paleta, pero no una paletita, le das una paleta, ¿no? Para calmar el sentimiento de culpa por haberle pegado. Órale, fíjate que eso es como un matiz diferente Sí, de lo que es esta tradición, Sí, ¿no? O sea, muchas ocasiones pues, el hecho de decir, no, es que yo estoy esperando a mi familiar, claro. con fruta, con esto, con aquello, incluso los diferentes matices que toman en diferentes regiones, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, los lugares en los que van a los panteones, pasan toda la noche, adornan las tumbas, ponen veladoras, ponen bastantes velas para iluminar su camino. Pues sí, a mí sí me deja con el ojo cuadrado el hecho de que nos presentes este matiz, ¿no? De que también puede ser un acto de culpa. Sí. Bueno, como tú decías, ¿no? Elaborando todos los elementos, pones veladoras, pones flores, ¿no? Y incluso si lo podemos ver cuando, en ese sentido de violencia, cuando un hombre llega a pegarle a una mujer, que es lo primero que le proporciona, ¿no? Flores, ¿no? Entonces yo te engalano tu camino con flores, y si yo no lo hago, entonces voy a sentir culpabilidad aún más del hecho que a lo mejor no me visites. No, y el hecho de ver cómo todos los demás sí lo hacen. Exacto. ¿No? O sea, por ejemplo, a mi familia en algunos años nos ha tocado
por cuestiones laborales, pues a poner ofrenda, pero no poner ofrenda al mismo nivel que quizá los vecinos que tienen un poco más de tiempo, ¿no? Entonces es así como de llegar a tu casa y ver cómo el vecino ya atendió en la entrada ya puso pues, ahora sí que los pétalos de la flor de cempasúchil, como te asomas así, pasas por el frente de su casa y ves una ofrenda pues, increíble, con comida más no poder, con bebida más no poder, con velas, con incienso y todos los elementos que la componen. ¿Y cómo te sientes tú cuando entras a tu casa? O yo en lo personal, porque es una experiencia que he vivido por pues en algunos años, repito, por cuestiones de trabajo, entrar y ver algo muy simple, ¿no? Y entra como ese remordimiento de decir, el familiar del vecino está siendo recibido con todo lo que le gustaba. Entonces a mí me gustaría preguntar esto, ¿no? El hecho de poner una ofrenda un tanto más sencilla, ¿qué quiere decir? O sea, ¿es como sentir menos culpa o ignorar el hecho? No, si pones ofrenda, ya no es tanto generar esa culpa, sino culpa de no tengo la solvencia económica para poder ofrendarte más. Recuerda, es una ofrenda, la palabra lo dice, te estoy ofrendando algo. Sí, ahora imagínate una ofrenda más pequeña. Y como tú dices, hay personas, hay familias que pueden sustentar una ofrenda muy grande, sí, con muchos matices de comida, frutas, colores, dulces, panes, lo que sea. No, imagínate el hecho de sentir eso de yo no puedo. Si ya ahora yo estoy vivo y estando vivo no te puedo ofrendar otra cosa, ahí entra la cuestión o la creencia de culpabilidad. No es por el hecho de que voy a sentir menos culpa, ¿sí? sino voy a sentir más culpa por no ofrendarte otra cosa más. No nos vamos tan lejos, me gustaría irme a Pátzcuaro, pero vamos a Huaquechula, a Crisco. Sí, no sé si han visitado sus ofrendas. Bueno, a mí en lo personal me ha tocado verlas en algunos documentales y fotografías y demás. Son grandes, exactamente se llaman monumentales, son grandes, sí, tienen todo tipo de matices. Y aparte, dentro de eso, al visitante le ofrendan comida. Tú como visitante de la ofrenda puedes pasar. No de la ofrenda, sino diferente, sino ellos ya tienen preparado una comida, mole, tortillas y te lo ofrendan a ti por haber visitado y la ofrenda. Sí, así es. Entonces, si lo vuelvo a mencionar, para estudiar una sociedad en general tenemos que irnos a su raíz. Y desde ahí empieza, ¿no? El mexicano, o nosotros los mexicanos, nos arraigan muchas esas creencias, ¿no? No vamos tan lejos. Ir a la iglesia y dejar el diezmo. Tienes que dejarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te están liberando de tus pecados, ¿no? Y tienes que aportar algo, ¿no? Me acordé de Martín Lutero. Ir a dejar una veladora. Sí, X o Y. El rezar X número de rezos. Exactamente, ¿no? Es casi lo mismo, es una conjugación. Por eso le decía, los españoles modificaron esta idea, sí, con ideas católicas, cristianas, sí. Entonces, ahí empieza a verse esa idea o esa cuestión de que, ok, te voy a dar la idea de que tu familiar viene a visitarte. Tienes que ofrendarle algo, ¿no? Cada año, ¿sí? Cada tiempo. Ahora sí que cada noviembre. Sí, ¿no? Y ahora, bueno, mi pregunta sería también, ¿tú cómo observas toda esta cultura que hay detrás de estas fechas, refiriéndome, obviamente en específico, a aspectos como las Catrinas, como pues los desfiles que tanto se están dando actualmente y que viene... por ejemplo, de unos años para acá, al menos aquí en el estado de Puebla, ha habido como un boom en este tema, ¿no? Están ahí, créeme, yo ahorita he contado fácil como 5 o 6 eventos relacionados con, ¿no? Algunos están expuestos en el Zócalo, algunos van a tener desfiles, algunos van a tener procesiones. ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué se ha detonado tanto en los últimos años? Yo te lo voy a decir de esta forma y como yo lo percibo. Okay.
una forma mercadotécnica. No le veo otra razón. Y te voy a decir por qué. Si nos vamos años atrás, te lo voy a decir porque por mi edad. No, lo digo por lo que vivimos. A lo mejor chicos, no, a lo mejor no tenían esa posibilidad, pero yo creo que Richard y tú, a lo mejor sí, ¿no? Antes que no era la celebración para nosotros, ¿no? Salir, disfrazarte y medio salir y pedir. Y ya. Eso no era todo. Estamos hablando de hace aproximadamente 25 años, 24 años, sí, así es. Sí, esto de los boom, como dices, de las catrinas, de los desfiles, y ya no desfiles, tanto así, ¿no? Yo soy corredor y ya salen también carrera de mi clan, de una cuestión más, cualquier otro tipo de marca, sí, le genera, sabe que estas fechas son fechas fuertes. O sea, que generan unidad. Exacto, ¿no? Entonces, generas unidad, generas una relación entre las personas que asisten y todavía explotas tu sistema de mercado. Yo lo veo de esta forma, porque si en verdad fuera de una forma más cultural, generarías otro tipo de espectáculos, para mí. Sí, así es. ¿No? Y también está muchísimo esta tendencia que tenemos a copiar el rollo americano, claro, ¿no? Que hay una conjugación bien interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba escuchando el pasado fin de semana desfiles un tanto más tradicionales, sí, como un poco más, ya como tal, pues, de Halloween, ¿no? Sí. ¿No? O sea, ¿tú cómo ves esta dualidad en estas dos corrientes? Te puedo decir algo, al mexicano le gusta copiar tendencias, y así te lo digo. No, claro que sí. Le encanta copiar tendencias. Y te vuelvo a mencionar, es por la misma razón. Si tú vas a el desfile de las marchas siniestras, tú hubieras visto alrededor de vendedores de todo, cuernitos, agua, de todo, y ahí van. Y la gente consume. Sí, yo vuelvo a mencionar, si fuera de una forma más cultural, del hecho de irnos bien a la parte social, bueno, generas otro tipo de espectáculos. Pero vamos a verlo de esta forma también, ¿no? Todos nos ayudamos. Todos nos ayudamos. Sí, así es. Lo dual. Exactamente. Así, ¿no? Es porque activa el motor económico. Y entonces te das cuenta que los booms de otros países te pueden ser efectivos acá. Porque al mexicano le gusta copiar. Le gusta copiar. O sea, vamos a decir que es parte de la naturaleza de la sociedad mexicana ¿sabes? Ahorita que dices eso, y yo creo que entra un tanto también dentro de, ¿sabes qué? Este rollo de las series que se han estado generando en los últimos 2 años, o sea, que todos son copias de series hechas en otros países. Claro. Y que solamente estamos replicando historias similares, replicando estilos de vida, replicando ideologías. O sea, esta es mi pregunta, y es como tal, muy concreta. ¿Estamos perdiendo nuestra identidad? Estamos perdiendo nuestra esencia. Y te voy a decir por qué. Identidad no. Identidad, todos somos mexicanos como tal. Okay. La esencia de cómo yo manejo mis tradiciones, de cómo manejo mi cultura. De esa forma. La esencia del mexicano. Sí, la esencia de cómo vamos a llevarnos a las cuestiones y como tal, no voy a decir mexicanas porque a lo mejor desde su raíz no lo son, no nos vamos tan lejos. Me voy a pasar un poquito más adelante, ¿no? Desde Halloween, ¿sí? Hasta Navidad, Año Nuevo, 14 de febrero y así sucesivamente. Se han generado estos cambios y no se generan cambios específicamente por el hecho de que no tengamos esas tradiciones, sino porque veo que en otros países o en otras culturas jala, entonces yo la copio y la hago mía, la hago propia. Pero como lo decías tú, o sea, con el afán de generar un movimiento económico. Exactamente. El trasfondo de todo esto es al final el capital. Exacto. Sí, yo le decía a mi novia, ¿no? Digo, créeme que si me hubiera algo, haces
una exposición grande de lo como es la historia, de cómo ha evolucionado esto, ¿no? No sé, historias, leyendas, exposiciones, así como se debería de ser. Yo creo que si manejamos esa esencia dentro de los mismos aspectos de la de estas tradiciones, cambiaría mucho. Pero pues manejamos más el Halloween, ¿no? Ahorita vemos, hace una semana, no, pues Halloween acá, A mí sabes qué fenómeno me genera muchísimo ruido. La película esta del Guasón. Sí. O el Joker. ¿Por qué se lanza en la fecha que se lanza? ¿No? Yo siento que ahorita va a tener un boom impresionante durante los días, los días de noviembre. Los primeros días de noviembre va a tener un boom, pero impresionante, porque pues, vamos a copiar esa tendencia, vamos a copiar eso, ¿no? Pensando que forma ya parte de nuestra cultura y nuestra sociedad, ¿no? Claro. Entonces, si no me equivoco, los estudios hicieron todo esto adrede. O sea, calcularon muy bien la fecha de lanzamiento para poder hacer que, vamos a ver esto porque va a haber miedo, ¿no? Pero lo chistoso es que mucha gente cree que Joker es una película de terror, cuando en realidad es una película de un sociópata que no tiene, solamente porque usa un disfraz, pero su disfraz es su etiqueta, es su sello, más no es como tal para dar miedo. Pero como dices tú, vamos a sacarlo, y pues cuántos no Jokers había ya en un Halloween. Sí, así es. Entonces, ¿no? Lo saco, es un boom, genero economía. Calculo exactamente el tiempo y el momento en que promoverlo, para que de esa manera me pueda generar economía. Y fíjate que es algo bien interesante de lo que es la mentalidad del mexicano, ¿no? Ir con la corriente. Sí. ¿No? Ir con la corriente, responder a lo que se está viviendo, interactuar con lo que está sucediendo. Entonces, si a esto le agregamos pues todo el pasado y el bagaje cultural que tenemos desde la cultura prehispánica, combinado con todos estos elementos, yo creo que al final vamos a tener una mezcla que al rato no vamos a encontrarle ni pies ni cabeza. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, la verdad, bueno, yo lo digo, ¿no? Si quieres ver una celebración como tal, vete a los pueblos mágicos. O a los pueblos como tal. Como tal. Ahí es una celebración. Sí, así es exactamente. Y fíjate que el otro día vinieron, tuvimos unos invitados en este espacio en donde decían, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a llevar a cabo estos eventos así asado. Me gustó mucho la mecánica que van a tomar. Decía, nosotros vamos a hacer un concurso de ofrendas, pero nosotros no vamos a pedirles, y eso me pareció, pero muy, muy padre. Nosotros no vamos a pedir que la gente saque la ofrenda y la lleve al auditorio, que la lleve a la presidencia municipal. No, nosotros vamos a ver quién está interesado y gusta que su casa sea visitada para ver su ofrenda dentro de su casa, tomando ahora sí que en cuenta todos los puntos que ya checamos, ¿no? El rollo de los ahora sí que de las emociones, ahora sí que dicho de esa manera, el remordimiento, que ya me acabo de enterar, el hecho del remordimiento, el hecho de la ofrenda, el ofrendar, o sea, lo que se ofrenda, el cómo se recibe, con cuántas flores, o sea, espero que no se escuche cruel lo que voy a decir, o sea, ahora sí que para ver el nivel de culpa, ¿no? Sí, vuelvo a mencionar. Pero se me hace un ejercicio muy interesante, sí, porque este municipio está mostrándonos su tradición tal cual es, sin maquillaje, sin nada de que mira y aquí vamos a poner esto y este es tu espacio de tanto por tanto, no, a la capacidad que la gente en verdad tiene dentro de sus hogares, ¿no? Sí, y bueno, yo mencionaba eso de la culpa porque hay muchos elementos que se manejan en ese sentido, ¿no? Estamos de acuerdo que estamos en unos tiempos de la economía, no está muy bien que digamos. Así es. Pero, ¿de dónde sacamos? ¿Quién sabe? Pero ponemos la oferta. Sí, ¿no? A veces dices, ya viene noviembre, o ya viene octubre, noviembre. Pues hay que poner la ofrenda, a juntar.
¿no? ¿Por qué? Porque tengo que poner una ofrenda, porque va a venir abuelito, tío, mi hijo, no sé quién es. Sí, y todo lo que el festejo implica, sí, ¿no? y bueno, tenemos que prepararlos porque nos van a visitar, ¿no? Pero a raíz de todo, a pesar de todo esto, siento que no es malo como tal. ¿Por qué? Porque todos tenemos que creer en algo. Así es. Al fin y al cabo todos tenemos que creer Yo en creo algo. que ese es como que la salsa del pastel y todo Sí, esto. no, por eso se llama creencia. Por eso y específicamente se llama creencia. Tenemos que creer en algo. Unos creen en Jehová, otros creen en Cristo, otros creen en la Santa Muerte, otros creen en Satán, otros creen en Buda, Otros creen en los santos. En los santos. Y bueno, creemos que nuestras seres queridos que ya no están acá. O sea, dentro de todo esto yo creo que, bueno, dicho así, yo lo interpreto de esta manera, necesitamos creer y pensar que después de nuestra vida como tal vamos a encontrar algo más allá. Eso nos da un tanto de certidumbre, ¿no? Hasta el futuro. Y también miedo. Es miedo, ¿no? Siempre, si te das cuenta, a pesar de que el mexicano juega con la muerte, es miedo, es temor, ¿no? Ok, sí, ya estás muerto, tengo culpa, tengo lo que tú quieras, pero a mí me da miedo morir. Sí. Y a lo mejor de una u otra forma, tengo que establecer bien algo acá en la tierra o algo en vida para que después, cuando a mí me toque, me vaya bien. Dependiendo de la creencia que vamos a decirlo así, me vaya bien. Haciendo méritos, sí, ¿no? Sí, seguir haciendo méritos, porque incluso también, ¿no? Dicen, ¿no? Ok, cuida a tu mascota porque él te va a ayudar a cruzar de acuerdo a la creencia, ¿no? Al río, lago, lo que sea, ¿no? Y hacemos acciones buenas hacia los demás. Pon por ejemplo, como los culturas antiguas de Europa, ¿no? Pon Exacto. 2 monedas de oro en los ojos de la Para- persona para que para ésta el le pueda pagar al farcero exactamente. Sí. Y no sé, se me ocurren muchísimas otras más, No, ¿no? demasiadas, ¿no? Así es, así es. Que acá igual, ¿no? Pero en específico, fíjate que México tiene ese, vamos a decirlo así, ese folclore que la hace ver muchísimo más atractiva, ¿no? Sí. Desde la comida que se prepara exclusivamente para estas fechas, como las hojaldras, no sé, algunos dulces, algunos, ¿cómo se llama? Y las flores, ¿no? Una Sí. flor específicamente para una celebración, yo creo que eso lo he visto en pocos lugares. No, sí, claro, por supuesto. Y es que te vuelvo a decir, acá más que nada es cuestión de la idea, es sensación. Tú pruebas una hojaldra en febrero y no te sabe igual. Sí, exactamente. Es que es algo muy chistoso, curioso, no te ¿no? sabe igual, no te sabe igual. La cempasúchil, si llegas a oler una, no huele igual. Es Es la una esencia. combinación de demasiados elementos Sí. que le dan cuerpo Claro, a esos otros, ¿no? Sí, Así es. Oye, ahora sí que, bueno, a mí en lo personal me acabas de resolver muchísimas dudas. Y pues ahora sí que el tiempo es el peor enemigo de los medios, como siempre. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado el día de hoy. Algo que mis compañeros gusten preguntar, comentar. Pues todo lo que nos acabas de mencionar de verdad nos ayuda mucho para, pues incluso yo creo que hasta para reafirmar estas creencias que muchos tendrán por qué hacerlo, pero al fin y al cabo es nuestro. Sí, por ¿no? supuesto. Entonces eso es lo que me encanta de estas fiestas. Sí, así es. Pues nada más que agradecer por esta gran plática, ¿no? Porque igual nos resolvió dudas y nos dio más conocimiento, Otra perspectiva. de Así la es. muerte y de lo que es el Día de Muertos. Sí, y gracias por Muchas tomarte el gracias. tiempo de venir. No, Gracias, muchas gracias no, a ustedes gracias, que ya por te robamos invitarme. el tiempo.